En esta lección aprenderemos a realizar una correcta contabilidad de costes de acuerdo a los elementos fundamentales del controlling. En este ejercicio yo lo que planteo es tener unas ventas mensualizadas y por unidades de negocios, en este caso geográficas. Os doy un budget de ventas. Vosotros este budget lo podéis realizar con los criterios que creáis oportuno. Lo que quiero es observar las desviaciones del budget, es decir, las ventas que se han realizado con respecto a los objetivos deseados. Después os propongo unas amortizaciones que irán en función de una serie de criterios que aprenderemos a distribuir esos costes, en este caso las amortizaciones por estos criterios. Posteriormente os doy mensualizados los salarios, porque después vamos a tener que realizar una serie de ratios fundamentales para nuestro ejercicio de controlling. Después os doy unos costes de explotación, muchos de ellos ya están propiamente calculados y otros lo que yo quiero es que lo distribuyamos en función de unos elementos y unos criterios. Os daré también un ejercicio de costes financieros e ingresos financieros que tendremos que repartir en función de cada unidad de negocio. Y finalmente quiero que se traslade toda esta información a nuestro pérdidas y ganancias en función de las unidades de negocio. Pérdidas y ganancias ya os he dado, digamos, la plantilla de los cálculos, pero lo vamos a repasar muy brevemente después. En primera instancia, con respecto a la primera hoja de las ventas, yo lo que os pido es la realización de un gráfico de líneas de las ventas por unidades mensualizadas. Resaltar con un condicional las ventas más pequeñas en rojo y las mayores en verde. Y que realicemos un análisis de estacionalidad con un modelo de volatilidad. Y esto lo vamos a ver a continuación. Realizar un gráfico con respecto a las ventas mensualizadas por cada unidad de negocio es algo relativamente sencillo si lo queremos hacer entre líneas. Básicamente lo que tenemos que hacer es señalar todos estos elementos, le damos a insertar, le damos a gráficos recomendados y normalmente ya os aparece los gráficos que suelen ser más oportunos en este caso. Como observamos, el de líneas es el que nos interesa. Entonces, el primer trabajo está prácticamente realizado. Lo que sí que os voy a enseñar es a dejar el gráfico un poco más bonito y le quitamos el contorno, le dejamos sin contorno para que nos aparezca así. Después, los efectos de la forma, el relleno de la forma lo ponemos sin relleno y nos aparecerá así. Y si queréis en vista, vamos a dejar sin las líneas de las cuadrículas para que nos aparezca más bonito. Y ya tendríamos nuestro gráfico. Ahora bien, le indicamos que esto es una evolución de ventas por unidades. Y lo único que sí que os querría enseñar es que al gráfico le establezcamos una línea de tendencia. En este caso vamos a suponer que es lineal. Que irá en función de la unidad de Barcelona porque, como podemos observar, es la que tiene mayores ventas. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer más grande y nos quedaría así. Ahora, vamos a resaltar con el color rojo las menores ventas y con color, digamos, un poco más verde, digamos, las mayores ventas. ¿Cómo podemos hacer esto de forma sencilla? Si yo selecciono todas las ventas totales y me voy a formato condicional, si me voy a las reglas para valores superiores e inferiores e indico 10% de las superiores, por ejemplo, lo que puedo decir es que esto me lo haga con un color personalizado. Vamos a suponer que es un verde. Podemos indicar este. Y si yo le acepto, fijaros que me otorga o me colorea las ventas verdes que son mayores. Para las menores hago exactamente lo mismo, pero para la inversa. Selecciono el 10% de los valores inferiores. Por ejemplo, aquí.
Hago lo mismo, en este caso me voy a formato personalizado y le indico un color rojo. Y como os podéis fijar, me está seleccionando automáticamente las menores. Hasta aquí es relativamente sencillo. Para la realización del análisis de estacionalidad con un modelo de volatilidad, esto es básicamente cómo varían, cuán volátiles son las ventas de cada unidad de negocio en función de las ventas totales. Para hacer esto, lo que yo debo hacer realmente es calcular las desviaciones mensualizadas. ¿Cómo hago esto? Pues 80 menos 60, 80 serían las nuevas ventas, 60 las anteriores, partido entre las anteriores, me da las variaciones. Si yo esto lo arrastro, obtengo que todas las variaciones mensualizadas de las ventas de la unidad de Barcelona. Ahora bien, esto lo que hago es lo voy a arrastrar para tenerlo todo completado. Y ahora tendríamos básicamente las variaciones de todas las unidades. Sobre todo importante que tengamos el total. Vamos a dejar esto un poquito más por aquí. Y esto lo vamos a seleccionar. Lo vamos a poner en negrita. Ahora vamos a calcular las medias. Las medias es básicamente la función de promedio. Seleccionamos todos los promedios y los arrastramos. ¿De acuerdo? En este caso, y muy rápidamente, puedo observar cuáles son las medias mensualizadas de las ventas de cada unidad de negocio. Como vemos, de media todas las unidades crecen de forma mensualizada. Es decir, de media por mes hay un crecimiento. El mayor crecimiento lo podemos observar, en este caso, en la unidad de Barcelona. Pero ¿cómo realizar mi análisis de volatilidad? Básicamente, calculando la beta de cada unidad de negocio. ¿Qué es la beta? La beta podría ser la volatilidad de esas ventas con respecto al total de ventas. Solemos utilizar la volatilidad, normalmente la solemos utilizar en los modelos financieros. Es decir, cómo varía una determinada acción con respecto a su mercado. Pero podríamos utilizar el mismo criterio para las ventas propiamente de la empresa, siempre y cuando yo tenga una contabilidad de costes, es decir, segmentado por unidades de negocios. Para hacer esto, voy a utilizar la función pendiente. Y la función pendiente, básicamente, tengo que coger los valores conocidos de Y y los valores conocidos de X. Los valores conocidos de Y básicamente son las variaciones de cada unidad de negocio en términos de ventas con respecto a las variaciones de las ventas totales. Las variaciones de las ventas totales las voy a fijar y ya podría tener mi volatilidad. En este caso no es correcto. Vamos a poner la beta un poquito más por aquí. La beta siempre iría así, no en porcentajes. Si yo esto lo arrastro, tengo las betas de mis correspondientes unidades de negocio. ¿Cómo se puede interpretar esto? En este caso nos da un 2,15. Si nos da un 2,15, significa que en la medida que crece todas las ventas totales, las ventas de las unidades de Barcelona crecen 2,15 veces más. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, en la unidad de Madrid, pero al revés. Cuando el mercado crece, la unidad de Madrid decrece, en este caso. Va a la inversa. Es decir, esta
Esta de aquí, que creo que es el caso más sencillo, es cuando si mis ventas totales crecen, la unidad de Andalucía crece al mismo ritmo que las ventas totales. De esta forma podemos entender un poco la estacionalidad de las ventas mensualizadas por unidades de negocio y nos dan una predecibilidad del comportamiento de las ventas por esas unidades del negocio con respecto a las ventas totales. Y con esto habremos obtenido nuestro análisis de volatilidad. Seguidamente, yo lo que os pido es un budget de ventas. Básicamente os digo, mirad, yo tenía unos objetivos para el año, supongamos 2023, para cada unidad de negocio, Galicia, Andalucía, Cantabria, Asturias, y yo lo que quiero es que me calculéis las desviaciones de estas ventas. Lo podemos hacer en valores absolutos, que es básicamente para la unidad de Barcelona. Yo lo que tendría que realizar es coger las ventas de Barcelona por ejemplo, ¿no? Y las desviaciones, si lo hago en términos absolutos, resto objetivos de Barcelona menos la unidad de negocio. O sea, menos la unidad de Barcelona, que básicamente son las ventas reales. Pero lo voy a hacer en porcentajes y es el objetivo que tenía menos las ventas reales partido entre las ventas reales, obtenemos la desviación. Fijaros, en los 2 primeros meses no ha habido desviación, por lo tanto estoy cumpliendo con mi objetivo. ¿De acuerdo? Mientras que los meses siguientes, aquí he superado un 20% de mi objetivo. Perdón, lo estamos haciendo al revés. Esto menos esto partido entre esto. Si yo lo arrastro, obtengo lo siguiente. Yo tenía este objetivo y al final resulta que he tenido estas ventas, he tenido una desviación de menos 2,44%. En este caso, yo he tenido unas ventas de 150.000, pero mi objetivo estaba en 300.000, he tenido una desviación del 50%. Y la desviación total, pues es básicamente coger el total de mis ventas reales menos mi objetivo, partido entre mi objetivo, y obtengo la desviación total, que es un 6,15%. Muy bien. Por lo tanto, la desviación de mis ventas de la unidad de Barcelona con respecto a mi objetivo ha sido del 6,015%. Una cuestión interesante que podríamos plantear aquí es la realización de un condicional que básicamente nos dijera, y eso lo establezco yo y por eso es un modelo de controlling. Y todos los modelos de controlling no son absolutos y que tienen elementos diferenciadores y adaptativos en función de nuestro negocio. Y eso es algo que debemos comprender. Yo estableceré en este caso un criterio del 10%. Es decir, si me desvío entre el menos 10% y el 10% de mis ventas reales con respecto al objetivo, vamos a decir que si está igual o inferior a ese 10% o menos 10%, vamos a decir que es un objetivo realista. En caso contrario, vamos a señalar que no es un objetivo realista. En este caso, yo puedo realizar una función si y la voy a, dado que tengo más de dos condicionales, voy a utilizar la y, que por eso se utiliza, y básicamente le digo, ok, quiero que esto, ¿de acuerdo?, sea superior o igual a 0,10, ¿vale? O, vamos a decir lo siguiente, que en este caso lo tengo que poner en negativo, disculpad, o que esto, que es el otro valor lógico,
yo básicamente le digo que sea inferior o igual a 0,10, ¿cierto? En este caso le digo que es un objetivo realista. Y le pongo entre comillas. En caso contrario, es un objetivo poco realista. Y cierro. En este caso me he dejado algo. Siempre es importante que establezcamos bien los criterios. Ajá. Ahora sí. ¿No? Sobre todo que tengamos bien señalados los cojines. Vale. Objetivo poco realista. Objetivo realista. Vale. Vale. Importante que esto esté correctamente señalado. Vale. Y sí, ya debería estar. Bueno, lo podemos hacer de nuevo, que a veces nos da este error. Le decimos sí, acto seguido le decimos la y le decimos esto, ¿vale? Sea superior o igual a menos 0,10, punto y coma. Sí. Esto nuevamente sea inferior o igual a 0,10. Ahora sí, le digo punto y coma. Objetivo realista. En caso contrario, objetivo poco realista. Ahora sí, debería cerrar. Ahora sí. Entonces, fijaros que está en menos 0,6. Bueno, en este caso en menos 6%. Yo le he dicho que si está entre el número 10% y menos 10%, igual o inferior, que me dé un objetivo realista. Si, por ejemplo, esto fuera menos 15%, me dice objetivo poco realista. Si esto está en más 12%, también es un objetivo poco realista. Pero si está en el 10, es un objetivo realista. Porque no nos estamos desviando dentro de esos parámetros, pero lo vamos a dejar de acuerdo al cálculo. ¿De acuerdo? Y haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos las ventas reales de Madrid realizamos la desviación, que si queréis podemos copiar la fórmula anterior. O sea, no nos la está calculando. Bueno, no pasa nada. Haríamos esto menos esto partido entre esto. ¿De acuerdo? Y ya nos queda nuestro... Fijaros que está en todos los lados, de momento está dentro del objetivo. Eso sí, voy a copiar la formulación porque es bastante complicado. Y lo único que la H14 voy a poner la... Sí, ahora sí que me la está cogiendo. H14, y si queréis lo copio todo. Que me estoy cogiendo la 14, perfecto. Vale. Entonces cojo los objetivos de Galicia. Bueno, las ventas de Galicia en este caso. También lo señalo. Que me sume también estas.
Hago las correspondientes desviaciones. Hacemos lo mismo. Por el momento tenemos todo objetivos realistas, no nos estamos desviando demasiado. Cogemos las ventas de Andalucía. Simplemente lo estamos haciendo de forma un poco más manual para entender, digamos, la raíz de los cálculos y un poco la interpretación de estos números, que es lo que sobre todo nos interesa, ¿cierto? Vale, es un objetivo de momento realista todo. Vamos a ver si la de Cantabria también nos da números realistas. Vale. Vale, vamos a suponer que en este caso aquí 100.000 y aquí 100.000. Vamos a poner que aquí sean 60.000. Y ahora sí, vamos a observar si se está cumpliendo la función, o al menos que lo que hemos hecho como condicional tenga un sentido. Vale, ¿veis? En este caso observamos que es poco realista porque se nos desvían un 18%. ¿Vale? Es decir, nuestras ventas no han sido las deseadas y en términos totales se desvía un 18% con respecto a la unidad de campaña. Vamos a ver lo de Asturias. Vamos a ver si en Asturias se observan desviaciones y vamos a interpretar estos datos. Lo partimos entre esto. Recordad, la desviación no es más que la diferencia entre la unidad, es decir, las ventas que se han ejecutado menos el objetivo deseado partido entre el objetivo deseado. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues lo vemos. En este caso estamos al 3,5%, por lo tanto es un objetivo realista. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podríamos poner por aquí, si queréis, y sencillamente vamos a ver las medias. La de Galicia. Estas son las desviaciones. La de Andalucía, la de Cantabria y la de Asturias. Bien, el promedio son todas las desviaciones. Igualmente, en promedio no nos hemos desviado en términos de ventas. Lo que quiere decir es que dentro de lo que cabe estamos en el objetivo, en un objetivo realista. Por lo tanto, sí que es cierto que en términos generales no hemos acabado de cumplir con el propósito de nuestros objetivos, pero de media hemos estado muy cerca de conseguirlo, porque nos hemos desviado de media un 4,55%. Para el siguiente caso que nos ocupa, lo que yo quiero es que hagamos una distribución de los costes de las amortizaciones de todos estos elementos de inmovilizado. Algunos irán en función de las ventas y otros en función de los alquileres, por ejemplo. ¿Cómo haríamos esto? Dado que yo dispongo de mis ventas,
por unidades de negocio. Yo lo único que tengo que hacer es repartir este coste. Y es bastante sencillo porque lo que tendría que hacer es, de la unidad de Barcelona, cojo las ventas de la unidad de Barcelona, lo parto entre las ventas totales las fijo y lo multiplico por la totalidad de la amortización y también la voy a fijar con F4, recordad. Si esto lo arrastro, tengo la distribución de mis amortizaciones en el caso de las aplicaciones informáticas por unidades de negocio, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el sumatorio dan 50.000. Para el siguiente caso hacemos lo mismo, pero con respecto al coste de los alquileres. Por lo tanto, yo me voy a costes de explotación, me voy a los costes de los alquileres, que los tengo precisamente aquí, y lo que hago es la unidad de negocio de Barcelona, lo divido entre los costes totales de los alquileres de este coste, lo fijo y lo multiplico por la totalidad de las amortizaciones de mis EPIs, que son los equipos procesos de la información, que también lo voy a fijar y lo único que tengo que hacer es arrastrar. Al arrastrar también tengo los 80.000 euros, ¿de acuerdo? Básicamente es una regla de 3, más fácilmente hablando. Los mobiliarios hacemos exactamente lo mismo porque van en función de los costes de alquiler. Por lo tanto, cojo los costes de alquiler, que están aquí, vuelvo a dividirlo entre la totalidad, lo fijo con F4 y lo multiplico por básicamente mi amortización de mobiliario, lo vuelvo a fijar y lo arrastro. ¿Cierto? Hacemos lo mismo que en instalaciones técnicas, que en este caso es costes de alquiler. Vuelvo a mis costes de alquiler, esto lo divido entre esto, lo fijo con F4 y lo multiplico por mi amortización, que son 30.000, lo vuelvo a fijar con F4 y lo arrastro. Me dan esos 30.000. Finalmente, las inversiones inmobiliarias, que son 200.000, van en función de las ventas, por lo tanto, voy a las ventas de la unidad de Barcelona, partido entre la totalidad, lo fijo y lo multiplico por mi amortización total, lo fijo también con F4, recordad, y lo arrastro. Y ya tengo realizada mi distribución del coste de las amortizaciones por unidades de negocio y a tenor de los elementos de inmovilizado. Recordad que todo esto, que son las amortizaciones totales, se me están yendo a mi PIG y más concretamente a mis amortizaciones. Fijaros, 108.000, aquí tenemos 108.000, 75.000, 75.000 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, con respecto a los costes salariales, aquí lo que nos ofrecen es una tabla y nos dicen todos los costes salariales de las unidades de negocio que tengo. Lo único que yo quiero es básicamente calcular las ventas por empleado. Para calcular las ventas del empleado, lo que tengo que hacer es cojo las ventas totales de cada unidad de negocio y lo divido entre los empleados totales. ¿De acuerdo? Digamos que este tipo de indicadores va bastante bien si queremos entender cuál es la unidad de negocio que genera más ventas en función de sus empleados. Como podemos observar, en el caso que nos ocupa es la unidad de Barcelona. ¿Vale? Por cada empleado se generan 46.875 euros al año. La que es menos
es básicamente la unidad de Cantabria. Si queréis lo ponemos aquí para dejarlo más claro. Y podemos hacer la misma regla de juego del condicional que hemos visto anteriormente. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a reglas de valores inferiores y superiores. Para las superiores vamos a aplicarle un verde, si queréis, y para las inferiores un rojo. Es una forma sencilla de ver los números mínimos y los números max. Para el rojo vamos a poner, sí, este. Vale, fantástico. Y ahora vamos a hacer la distribución de los costes de explotación. En este caso, los costes ya están predeterminados y no es necesario distribuirlos. En el caso de las reparaciones y conservación también. Y en el caso de los servicios profesionales nos dicen que hay un criterio de asignación por porcentaje sobre los costes mensuales. Aquí tengo todos los costes mensualizados totales y básicamente yo lo que quiero es, digamos, repartirlos entre las unidades de negocio y también entre lo que viene siendo los meses. Por lo tanto, en este caso, esto lo multiplico por esto y lo arrastro. Ya tengo mis 13.000. En este caso, los 10.000 también. Lo voy a fijar y lo multiplico por los porcentajes. ¿Vale? Para este caso lo mismo, lo fijo, que realmente no hace falta fijarlos porque, si no me equivoco, todo esto lo puedo hacer así. No, perdona, sí que lo tengo que fijar porque efectivamente estos valores están aquí constantes. Entonces los 15.000, básicamente lo multiplico por lo de marzo. Recordad que lo tengo que fijar. Y así constantemente. Y se me están distribuyendo en función de mis porcentajes que ya se me está indicando justamente aquí. Para abril tengo esto. Para mayo tengo esto. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo para todo. Fijar y multiplicar. Fijar y multiplicar. ¿De acuerdo? En este caso es un poco más mecánico, pero bueno, así entendemos mejor, digamos, la naturaleza del cálculo. Seguimos haciendo el de julio. El de julio, pues lo mismo, los 8.000 los fijamos y lo multiplicamos por los porcentajes de julio y así sucesivamente. Los de agosto, pues 9.000. Lo multiplicamos por agosto, 9.000. Vamos a suponer que en septiembre y octubre no hay nada. ¿Vale? Bueno, no, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Septiembre. Los de septiembre son estos, que los voy a fijar. También lo voy a arrastrar. Los de octubre.
Lo fijo, multiplico. Los de noviembre hago exactamente lo mismo. Y los de diciembre puedo realizar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Son 7.000, efectivamente. Hago los sumatorios totales. Que son 109.000 y 109.000 me da correcto. Bien. Los costes de transporte están predeterminados. Los costes de seguros irán en función de las ventas. Por lo tanto, si son 10.000, pues básicamente voy a coger el mes de julio. Tendría que irme a julio. Esto lo parto entre el total de julio. Lo fijo y lo multiplico por los costes de explotación relativos a los seguros. ¿Cierto? Por lo tanto, esto lo arrastro y me da efectivamente los 10.000 que ya están correctamente distribuidos y los 20.000 de diciembre. Por lo tanto, tengo que coger las ventas de diciembre, lo parto entre la totalidad del mes de diciembre, lo fijo y lo multiplico por nuevamente los costes de explotación, en este caso los seguros del mes de diciembre. Lo arrastro y ya tengo distribuidos los costes de los seguros, que efectivamente me dan también 10.000. Esto lo voy a sumar porque luego se va a trasladar a mi pérdidas y ganancias global por unidades de negocio y dejo realizados los cálculos. Bien. Los servicios bancarios irán en función de las ventas, ¿de acuerdo? Por las ventas mensualizadas, como hemos señalado. Si queréis, para no hacer tantas veces esto, voy a quitar este. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos al mes de mayo. El mes de mayo fue este. Pues lo parto entre aquí y lo multiplico por básicamente los servicios bancarios correspondientes a mayo. Lo fijo y lo arrastro. Y efectivamente me da 3.000. Si queréis, esto lo quito y lo pongo aquí. Le voy a poner aquí 6.000. Y el de diciembre, básicamente para no hacerlo tan largo. Cojo las ventas de diciembre, lo parto entre el total, lo fijo y lo multiplico por la totalidad del coste de diciembre. Me da 6.000, efectivamente. Sumo los totales de cada unidad y lo arrastro. Entonces, los gastos de publicidad también van en función de las ventas y observamos que se produjeron 50.000 aquí y 60.000 aquí. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo. Para el mes de febrero, esto lo divido entre las ventas totales y lo multiplico por la publicidad total. Lo voy a fijar y en efecto lo arrastro. Me da los
me da los 50.000 y en caso de los 60.000 pues hago las ventas de septiembre con respecto a sus ventas totales, lo fijo y lo multiplico por básicamente la totalidad del coste. Lo arrastro y tengo los 60.000 y en efecto me da al final los 110.000 de cada unidad, de la totalidad de las unidades. Estos son costes ya predeterminados, por lo tanto no hace falta hacer nada. Y ahora lo que venimos a hacer son los costes financieros. Básicamente lo que aquí nos dice es lo siguiente. Para el año analizado se otorga a la empresa un préstamo bancario por valor de 600.000 euros a un tipo nominal del 3,25% que será pagadero anualmente a devolver en 10 años. También existe una comisión de estudio de 5.000 euros. Los costes financieros se repartirán en función de las ventas por unidades. Del mismo modo, para optimizar el cash flow de la empresa, se decide emitir 1.000 obligaciones a 500 euros de valor nominal con una duración de 5 años. Existen además unos gastos financieros de 10.000 euros y al final del último periodo amortizamos la totalidad de las obligaciones. Finalmente, la empresa tenía una inversión de 10.000 acciones de otra empresa ajena del grupo por valor de 100.000 euros y al cierre del ejercicio el valor de las acciones se encuentra en el 110. En ese sentido, la empresa recibe un dividendo de 3 euros por acción. El reparto de los ingresos financieros irá en función de las ventas. Bien, esto se vuelve un poco más complejo porque ya estamos hablando de controlling financiero y básicamente lo que tenemos que realizar son los cuadros de amortización del préstamo, así como los cálculos financieros. Antes de nada, tenemos que discernir entre el tipo de interés nominal y básicamente la tasa de retorno interno. Es decir, muchas veces la tasa nominal es igual a la TIR también podemos decir la TAE, si queréis. Pero básicamente en la TAE se recoge la totalidad de los costes financieros representado en un único porcentaje. Y eso lo hemos mencionado alguna otra vez. ¿Qué ocurre? ¿Cómo calculamos la TAE? La TAE la calculamos en función de las entradas y las salidas de cash flow que se producen en esta operación. Para realizar este cálculo, lo primero que tenemos que determinar es básicamente la cuota. La determinación de la cuota la vamos a hacer en función de la función pagos. Cogeríamos la tasa nominal, que es este 3,25%, después cogemos el NPER, que es el tiempo, después voy a coger VA, que es el valor de mi préstamo, en este caso 600.000 euros. Aquí lo voy a poner en negativo para que me dé el resultado positivo. Cierro paréntesis y obtengo la cuota. Si esto lo fijo, voy a obtener, básicamente, vale, no me lo permite, si esto lo fijo, voy a obtener todos los pagos de la cuota. Esto lo voy a extender hasta el final. Entonces, mi cash flow básicamente va a ser estos desembolsos, los voy a poner en negativo. Se voy a fijar. Todos los años va a ser lo mismo, ¿vale? Vamos a tener que devolver todos estos valores de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que yo recibo? Lo que yo recibo son los 600.000 menos la comisión de apertura. ¿De acuerdo? Ahora podría determinar la TAE o la TIR utilizando la función TIR. Si yo sumo todos estos valores de aquí, obtendré mi TIR. Fijaros que es del 3,41%, mientras que el tipo nominal es del 3,25%, un poco superior al nominal. La razón es porque aquí estamos incluyendo las comisiones, mientras que aquí no se estarían incluyendo, ¿cierto? Entonces,
Ahora podría determinar el cuadro de este préstamo. ¿Cuál es la deuda viva? La deuda viva sería los 600.000 euros menos la comisión. ¿Cuál es el interés? El interés es la deuda viva multiplicada por la TAE. Esto lo vamos a fijar. Y posteriormente el capital amortizado es básicamente la diferencia entre la cuota y el interés. La deuda viva se va a ir reduciendo paulatinamente en la medida en la que vamos amortizando el capital. Si esto lo arrastramos, vamos a obtener nuestro cuadro de amortización. Y esto nos hay que dejar a 0. Por lo tanto, ya tengo mi cuadro de amortización correctamente realizado. ¿De acuerdo? Después vamos a tener que distribuir el coste financiero, que es este de aquí, del primer año, en función de las ventas. Pero lo vamos a hacer posteriormente. Lo vamos a dejar aquí señalizado para no olvidarnos. Vamos a hacer lo mismo para las obligaciones. Recordad, las obligaciones es, yo emito un instrumento financiero, un pasivo financiero en este caso, con el objeto de poder financiarlo, dado que habrán personas u empresas que van a adquirir estas obligaciones y por lo tanto me van a financiar esa operación. Yo posteriormente, dentro de un tiempo, le tendré que devolver lo que me han financiado conjuntamente con un interés. ¿Cómo calculo el cuadro de amortización relativo a esta operación de obligaciones? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque fijaros aquí, del mismo modo, para optimizar el cash flow, la empresa decide emitir 1.000 obligaciones a 500 euros con una duración a un valor nominal con una duración de 5 años y existen además unos gastos financieros de 10.000 euros. Al final del último periodo amortizamos la totalidad de las obligaciones. Recordad que el interés nominal, que creo que nos ha puesto aquí, con un interés nominal del 5%. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo? Bueno, lo primero de todo, se paga un cupón normalmente anual de ese 5%. Por lo tanto, yo tengo que calcular el cupón, que básicamente son los intereses pagados. Para calcular los intereses pagados es sencillo, porque yo lo único que tengo que hacer es calcular las obligaciones disponibles multiplicado por su valor nominal multiplicado por su tipo de interés. Todo esto lo vamos a fijar y básicamente los pagos serán estos. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo calculo el cash flow? El cash flow irá en función de lo siguiente. Yo recibiría 1.000 obligaciones por su valor nominal. Bueno, lo vamos a hacer al revés, si queréis. Yo obtendría 500.000 euros. La única cuestión es que tengo que descontar unos gastos financieros de 10.000. Por lo tanto, recibo 490. Por otro lado, cada año tengo que pagar 25.000 euros de intereses o de cupón, mejor dicho. ¿Vale? ¿Todo esto cuántas veces lo tengo que pagar? Lo tengo que pagar 5 veces. 3, 4 y 5. Pero en el último año tengo que devolver el nominal, que básicamente son los 500.000, que es obligaciones por el valor nominal, más los 25.000 euros de ese año en términos de cupón, y también lo voy a poner en negativo. Con esto obtengo mi TIR o mi TAE. Si yo realizo el cálculo de mi TAE o mi TIR, obtengo un TIR del 5,46%.
superior al 5% nominal. ¿Por qué? Primero porque tengo unos gastos financieros de 10.000 euros al emitir estas obligaciones. Y en segundo lugar, pues los 25.000. Si solo fueran los 25.000, sería también del 5%, ¿cierto? Ahora sí, puedo realizar el cálculo correspondiente de mi cuadro de amortización. ¿Cuál es el capital pendiente? Pues el capital pendiente son los 490.000 euros de inicio. ¿Cuál es el interés devengado? El interés devengado básicamente es el capital pendiente multiplicado por mi TIR. La TIR la voy a fijar. Y aquí habrá unos intereses implícitos, que los intereses implícitos son aquellos que están diluidos en los intereses devengados porque son los 10.000 euros en términos de gastos financieros. Y ahora os fijaréis de que los intereses implícitos van a dar esos 10.000 euros. ¿De acuerdo? Amortización, no hay nada por ahora, porque hemos dicho que se amortiza al final del último año y por lo tanto el capital pendiente sería esto más los intereses implícitos menos la amortización. Esto lo voy a arrastrar, esto lo voy a arrastrar, esto lo voy a arrastrar y en el último año yo amortizo los 500.000. Por lo tanto me queda 0. Si os fijáis, los costes financieros reales son estos. ¿De acuerdo? Pero aquí hay unos costes implícitos que son los 10.000 euros, que al final están diluidos aquí. Lo que pasa es que los pongo como diferencial. Y ya he obtenido mis cálculos relativos a las obligaciones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el coste financiero relativo de esta operación de obligaciones? En realidad es este de aquí, que ahora lo voy a distribuir en función de mis ventas, que también lo señalo, como he hecho aquí, en amarillo. El nivel de dificultad de este ejercicio creo que es bastante avanzado, pero es interesante entender todos los conceptos de controlling financiero para hacerse un poco la idea de todos los dinamismos que conlleva este tipo de ejercicios. Finalmente, y esto es un poco más sencillo, nos dice que la empresa tenía una inversión de 10.000 acciones en otra empresa ajena al grupo por valor de 100.000 euros. Al cierre del ejercicio, el valor de las acciones se encuentra en 110.000. Por lo tanto, esa diferencia entre los 100.000 y los 110.000 será la plusvalía. Y del mismo modo, la empresa recibe un dividendo de 3 euros por acción. El reparto de los ingresos financieros irá en función de las ventas. Por lo tanto, fijaros que esto lo voy a quitar un momentito porque estaba calculado antes. Entonces, vuelvo a lo de antes. Aquí tenemos las ventas totales, ya las ponemos aquí para hacer el cálculo más sencillo, y entonces tenemos los intereses del préstamo. ¿Cuál es el valor de los intereses del préstamo? Pues los que habían aquí en el primer año. ¿Cuál es el valor de los intereses de las obligaciones? Los devengados, que son los 26.000. ¿Cómo reparto esto? En función de las ventas. Básicamente cojo las ventas de aquí, lo parto entre las ventas totales, lo fijo y lo multiplico por los intereses del préstamo, que también lo voy a fijar, y me dan los 20.321 euros. Hago exactamente lo mismo para los intereses de las obligaciones. Cojo las ventas de la unidad correspondiente, lo parto entre las ventas totales, lo fijo y lo multiplico por el total de los costes de las obligaciones. También lo voy a fijar y lo arrastro. En esencia, lo que he hecho ha sido distribuir todos los costes financieros por las unidades de negocio correspondientes, que posteriormente se me estarán yendo o trasladando a los resultados financieros. Fijaros que están aquí. Gastos financieros, 47.114.
Vamos a comprobar que son correctos. 47.114, efectivamente. Y en última instancia, las plusvalías de las acciones y el dividendo. La plusvalía de las acciones, como hemos señalado, hemos visto que hay una revalorización de 10.000 euros. 110.000 menos 100.000 son 10.000. ¿De acuerdo? Y el dividendo por acción es, básicamente, si nos dicen que son 3 euros por dividendo por acción, lo multiplico por 10.000 unidades y obtengo mi ingreso por dividendo por acción. Y hago exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que hago es, cojo las ventas totales, las ventas de la unidad, lo parto entre las ventas totales y lo multiplico por mi correspondiente ingreso financiero, lo fijo, arrastro y hago exactamente lo mismo con esto. Cojo las ventas totales, las parto las ventas por unidad por las ventas totales y lo multiplico por mi ingreso financiero, en este caso el dividendo, lo fijo y finalmente lo único que tengo que hacer es sumar ambos ingresos finales. Al arrastrar, el sumatorio nos debe dar exactamente 40.000 euros, efectivamente. Y lo único que observo es que en efecto se me estén trasladando los ingresos financieros, que curiosamente lo están haciendo. Fantástico. Ya tengo los costes financieros y los gastos financieros correctamente distribuidos en función de las ventas, que creo que esto es la mayor dificultad que podría existir en términos de control financiero. Y ahora sí que me voy al PIG y me dice, calcula los KPIs del margen salarial, el margen sobre ventas, las ventas por empleado y el coste por empleado, y resalta en el PIG el margen sobre ventas mínimo en rojo y el margen sobre ventas, vamos a decir máximo, por ejemplo, en azul. Asimismo, grafica por columnas agrupadas la evolución de las ventas por unidades y la evolución del EBITDA por un gráfico circular. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente. Calculamos el salary margin. El salary margin es básicamente cuál es el impacto de los costes salariales en una empresa de servicio, porque realmente lo estamos haciendo en una empresa de servicio, porque si os fijáis no habían costes de inventario, costes de ventas, etc. Por lo tanto, en nuestro caso vamos a referirnos al salary margin o margen salarial, que básicamente es coger el margen bruto y dividirlo entre la cifra de negocios o ventas totales. Si arrastramos, obtenemos nuestro salary margin. ¿Vale? Esto lo vamos a poner así, un poquito mejor. Vale. El margen sobre ventas es, en términos normales, el EBITDA partido entre nuestra cifra de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a resaltarlo como hemos visto, formato condicional. Vamos a poner mínimos y máximos. En este caso vamos a ponerlo en azul para cambiar un poco. Perdonad, que se me ha ido. En este caso lo ponemos en azul. Volvemos a hacer lo mismo, 10%. Ahora sí. Y cogemos el mínimo. Cogemos el 10% de inferiores. Metemos aquí el formato personalizado, en rojo y aceptamos. Por lo tanto, donde hay un mayor margen sobre ventas está en la unidad de Cantabria y donde hay un menor margen de ventas está en la unidad de Madrid. Que curiosamente, donde hay un mayor porcentaje, en este caso,
donde hay mayores ventas está en Barcelona, pero no necesariamente tiene la mayor rentabilidad, o mejor dicho, el mayor margen sobre ventas. Ventas por empleado lo hemos calculado antes, pero lo volvemos a hacer. Básicamente son las ventas correspondientes partido entre el número de empleados, que es otro KPI a tener en cuenta. En este sentido, es Barcelona quien se lleva la mayor venta. Coste por empleado, básicamente es, ponemos en negativo, cogemos los salarios y los dividimos entre el número de empleados. Donde hay un mayor coste de empleados es, curiosamente, en Madrid y la segunda en Barcelona. Por último, vamos a graficar por columnas agrupadas la evolución de las ventas, por unidades, y vamos a hacer un gráfico circular del EBITDA por unidades. Esto es bastante sencillo. Seleccionamos las ventas y las unidades. Vamos a coger un gráfico recomendado. En este caso ya nos da el de columnas agrupadas. Vamos a hacerlo un poco más bonito. Le vamos a dar un relleno sin relleno. Le vamos a hacer que el contorno no tenga contorno. Hacemos que la vista sea, vamos a ponerlo aquí, que no haya vista de cuadrículas para hacerlo más bonito. Vamos a darle una línea de tendencia, que aquí sí que considero que es más importante. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a realizar la gráfica correspondiente al EBITDA. Para hacer el gráfico del EBITDA, selecciono el EBITDA y las unidades. Cojo insertar y hago el gráfico circular y tengo la distribución de mi EBITDA por unidades de negocio. Vamos a hacerlo más bonito. Lo mismo. Vamos a hacer un formato sin relleno. Con esto ya puede ser. Y lo que vamos a realizar a continuación es, le vamos a establecer una etiqueta de datos. Yo creo que una llamada a datos sería fantástico. Y así lo podemos ver fácilmente. De la totalidad del EBITDA, el 28% se lo lleva Barcelona, el 15% se lo llevaría la unidad de Asturias, el 12% Cantabria, el 15% se lo lleva Andalucía, el 17% se lo lleva Asturias y el 13% se lo lleva Madrid. Si queréis, esto lo podemos arrastrar y lo hacemos un poco más bonito. Y con esto habremos realizado nuestro ejercicio de controlling y ya disponemos de una mayor segregación de los datos. Los hemos disgregado, los hemos congregado, hemos ido jugando un poco con distintos modelos y al final lo que hemos conseguido es crear un modelo bastante acorde a nuestras necesidades financieras y con todo ello pues tener una visualización de los datos un poquito más armónica. Espero que os haya gustado este ejercicio y nos vemos para la próxima.